El presidente López Obrador conmemoró el segundo aniversario de la Guardia Nacional, destacó que ya cuenta con más de 100,000 elementos que han sido formados, capacitados y disciplinados por las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional. Este aniversario coincide con los 7 años de la masacre de 22 personas a manos de integrantes del ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México. Para hablar del tema, saludo a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, qué gusto tenerte de regreso. Muy buenas noches. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Pues entiendo que sacaron un documento precisamente analizando este tema de la intervención de las Fuerzas Armadas y las masacres de las Fuerzas Armadas. ¿Es correcto? Así es, Leo, en el contexto del segundo aniversario de la Guardia Nacional y en el contexto que ha marcado el propio presidente al anunciar que propondrá una reforma adicional para entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos publicado un informe que intenta hacer un balance de dónde estamos en México a 2 años de la entrada en funciones de la Guardia Nacional en este tema tan delicado al que le has dado mucho seguimiento desde tu espacio, que es la expansión de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero también en otras áreas de la vida pública nacional. ¿Y qué encontraron, Santiago? Encontramos, Leo, bastantes señales de preocupación. El balance es que en estos 2 años el carácter civil de la Guardia Nacional, que estaba muy presente en su creación y que fue, digamos, lo que convocó a que la reforma constitucional inicial fuese aprobada por unanimidad, se ha venido diluyendo en estos 2 años. Hacemos un recuento de al menos 10 cambios o reformas legales profundas que terminaron de decantar hacia la impronta castrense el carácter de la Guardia Nacional. Verificamos también, Leo, con números como la presencia militar es predominante en este nuevo cuerpo y sobre todo subrayaría, Leo, que nos abocamos a analizar los controles. Nuestra perspectiva es que estando tan empoderadas las Fuerzas Armadas, se vuelven fundamentales los controles. Y lo que estamos encontrando nos preocupa, Leo. Por un lado, los controles externos que se diseñaron, hay un esquema en la Guardia Nacional de supervisión parlamentaria, no están funcionando adecuadamente, hay un rezago en la presentación de informes al Senado, por ejemplo. Otros controles externos preexistentes, como podría ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la propia Fiscalía General de la República en su labor de fiscalización, les vemos autoinhibidos frente a este nuevo empoderamiento militar, con mucha atención hacia lo que ocurrió en otros sexenios, pero no con tanta atención frente a lo que está ocurriendo en este sexenio. Y finalmente, Leo, estudiamos los controles internos. De ahí nos está alarmando mucho lo que encontramos, porque el gran control interno de la Guardia Nacional, que es la Unidad de Asuntos Internos, que se encarga de conocer denuncias, irregularidades, en fin, pues hemos encontrado que está en manos de exmilitares que provienen de la Policía Judicial Militar, uno de los cuerpos más oscuros del Ejército, con un historial muy largo de violaciones a derechos humanos. Por eso estamos en este informe señalando alertas y argumentando que el camino propuesto en esta reforma adicional de entregar la Guardia Nacional a la Sedena sería muy preocupante y cancelaría en definitiva la posibilidad de que tengamos una policía civil nacional que sirva y que atienda la crisis de violencia que hay en el país. Ahora, Santiago, el presidente ha dicho que, pues sí, ha seguido con esta militarización de la seguridad pública, con la Guardia Nacional, pero que ya no hay masacres como la de Tlatlaya, ¿no? Donde efectivamente sabemos que el ejército mexicano estuvo involucrado en, pues, lo que podríamos llamar ejecuciones extrajudiciales, ¿no? ¿Ustedes qué han encontrado al respecto? Así es, Leo. Nosotros intentamos hacer nuestra labor de la manera más objetiva posible. Sí. Y desde esa lógica es cierto que en este sexenio no tenemos episodios como Tlatlaya, como Tanguato o como otros muchos casos donde se practicaron ejecuciones extrajudiciales
que dejaron múltiples víctimas. Pero sí tenemos en este sexenio episodios muy concretos de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza letal. Damos cuenta en nuestro informe de al menos 7 episodios de esta índole, y lo que nos está preocupando al revisar esos eventos, Leo, es que tal parecería que la labor de investigar estos eventos y dar cuenta ante las víctimas y la opinión pública de lo ocurrido está recayendo en este sexenio fundamentalmente en la propia Guardia Nacional y en las propias Fuerzas Armadas, y eso desde la lógica de derechos humanos no es lo apropiado, porque lo que hemos constatado una y otra vez es que cuando las Fuerzas Armadas se investigan a sí mismas, prevalece el espíritu de cuerpo y no se desatan verdaderos procesos de investigación y sanción. Hay una excesiva dependencia en esta contención de las violaciones a derechos humanos de las instrucciones presidenciales, y nosotros decimos qué bueno que haya esas instrucciones presidenciales, las necesitábamos, es relevante que el comandante supremo diga que se deben respetar los derechos humanos, pero si esto no se asocia a reformas institucionales y a procesos ejemplares de justicia, las condiciones están dadas para que después o más adelante volvamos a los esquemas que hemos tenido antes. No, bueno, lo que tú estás diciendo es que hoy el presidente López Obrador puede dar la instrucción de respeten los derechos humanos, pero mañana puede llegar otro presidente, y si ya la Guardia Nacional depende de la Sedena, pues que dé la instrucción contraria. ¿Y quién los va a parar, no? O sea, esto no puede depender nada más de la voluntad de una persona, en este caso el presidente de México. Así es, Leo, exactamente ese es el argumento del informe. Venimos de 15 años tan severos de uso de la fuerza letal excesiva y de otras violaciones a derechos humanos, que estos esquemas de contención no son relevantes, pero no bastan para empujar los cambios que deben ocurrir, y más cuando vemos que se reciclan en la Guardia Nacional mandos militares que vienen de un historial de abierta comisión de violaciones a derechos humanos, de prácticas de tortura, en fin, de cuestiones que son alarmantes y que en este informe estamos documentando de la manera más objetiva posible. ¿Dónde se consigue el informe, Santiago? Lo hemos difundido en nuestras redes sociales, Leo, en la página del Centro Pro, que es www.centroprodh.org.mx, y el tema específico de la presencia de mandos militares con mal historial de derechos humanos lo ha documentado también muy acuciosamente el periodista Pablo Ferri para El País en estos días pasados. Oye, Santiago, ¿algo más que agregar, que quisieras agregar? Sí, Leo, sí, sin duda, el anuncio de que habrá una reforma adicional para entregar la Guardia Nacional a la Sedena supone que esta reforma tenga que pasar, desde luego, por el Poder Legislativo. Y estamos haciendo un llamado a la nueva legislatura de la Cámara de Diputados para que se allegue de evidencia empírica con insumos como este informe y no permita que esa reforma prospere. Y es importante señalar esto porque en realidad los partidos ahí representados han tenido en el pasado la misma complacencia frente a la militarización que hoy vemos con el partido que detenta en el poder. Es decir, es un tema sistémico de renuncia de las autoridades civiles a sus atribuciones en favor de las Fuerzas Armadas. Desde luego, Leo, hay que decirlo, hay servidores públicos muy honrados en la Sedena, en la Semar, que hacen una labor fundamental, pero ninguna institución es incorruptible y frente a este empoderamiento se requieren contrapesos y ese es el llamado que estamos haciendo. Pues te agradezco mucho, Santiago, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Muy amable. Al contrario, Leo, gracias como siempre. Bueno, gracias a usted por habernos acompañado. Yo mañana lo espero en nuestro programa de fin de semana con Julio Patán, Marina Castañeda, Braulio Peralta y Julieta Brambila. Vamos a hablar de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo y la apertura a la orientación e identidad de género en México. Los esperamos. Está buena la conversación. Aquí nos vemos.